Hallo, mi nombre es Marcus de Marcus Language Academy y hoy te voy a presentar un tema súper interesante porque en mi experiencia como profesor veo que mucha gente tiene problema con este tema porque tienen problema para usar el pasado hablado en alemán porque el pasado en alemán funciona un poco de una manera diferente, ¿vale? Y por eso he decidido hacer un vídeo, ¿vale? Y por favor, siempre recuerda que tengo un curso gratuito aquí en YouTube para aprender alemán para principiantes y más información vas a encontrar en el enlace aquí arriba en la esquina o en la descripción de este vídeo. Pero ahora vamos a ver cómo funciona el pasado hablado en alemán. Vamos allá. Aquí tenemos una frase en presente, ¿no? Er ist Leo, él es Leo. Aquí ves también tenemos una imagen, ¿no? Y en mi curso para principiantes estoy utilizando imágenes con cada frase que tengo en el curso. Y Leo es también el personaje principal de una historia, porque vamos a aprender alemán con una historia en mi curso para principiantes. Y aquí también ves varios colores, tenemos er y Leo en verde porque es en nominativo y ist está en rojo y el fondo también es en rojo porque en presente el verbo sein, ser o estar, es irregular. Por eso tenemos el fondo en rojo. Pero el tema de hoy es el pasado hablado en alemán. Entonces, ¿cómo podemos transformar esta frase al pasado? Tenemos que primero preguntar si el verbo en esta frase es el verbo sein, haben o un verbo modal, ¿vale? Si respondemos con sí con esta pregunta, ¿no? En este caso el verbo es el verbo sein, ¿no? Aquí, ¿no? Obviamente es el verbo ser, está. Entonces respondemos a la pregunta con sí y tenemos que utilizar el pretéritum cuando hablamos. Y por eso la frase se dice er war Leo. War es el pretéritum del verbo sein. Y el color cambia también de la imagen. El fondo ahora es en negro, porque en mi curso el color negro te va a decir que estamos utilizando el pretéritum. ¿Ok? Entonces en este caso, er war Leo. Ok. Otro ejemplo. Er hat ein Auto. Él tiene un coche. Ein Auto aquí está en azul porque es en acusativo. Es el complemento directo. ¿Ok? Otra vez nuestra pregunta. ¿El verbo aquí en esta frase tiene algo que ver con sein, haben o verbo modal? Sí, claro, porque es el verbo haben. Y por eso respondemos con sí y tenemos el pretéritum. Y el pretéritum sería er hatte ein Auto. ¿No? Er hatte ein Auto. Ok. Y ahora, otro ejemplo. Er will in Deutschland arbeiten. Él quiere en Alemania trabajar, literalmente, ¿no? Er will. Aquí tenemos el fondo en amarillo, ¿no? Porque es un grupo especial, es un grupo de los verbos modales, ¿no? Wollen, querer, es un verbo modal. Entonces, claro, aquí respondemos otra vez con sí a nuestra pregunta si tenemos el verbo ser, estar, haben, tener o un verbo modal. Y por eso en pasado utilizamos otra vez pretéritum. Er wollte in Deutschland arbeiten. Él quería en Alemania trabajar. Ok. Entonces, cuando tenemos el verbo sein, haben o verbo modal, utilizamos pretéritum, casi siempre. Otro ejemplo, aquí tenemos er geht ins Restaurant. Él va al restaurante, ¿no? Él camina al restaurante. Ahora, otra vez la pregunta. ¿Tenemos aquí un verbo sein, haben o verbo modal? En este caso, no, porque gehen no es el verbo sein, ni el verbo haben, ni un verbo modal. Por eso tenemos que decir no. Cuando respondemos a esta pregunta con no, hay una segunda pregunta. ¿Es Bewegung oder Zustandsänderung? ¿No? ¿Es un movimiento o desplazamiento o un cambio de estado? Zustandsänderung. Yo siempre digo que si vamos a una situación A B con un desplazamiento o con un cambio de estado. En este caso,
Claro, sí. Es un desplazamiento, Bewegung, ¿no? Y por eso utilizamos aquí el perfect, ¿no? No utilizamos pretéritum, utilizamos perfect, pero con el verbo auxiliar sein. Y la frase en pasado se dice, ist ins Restaurant gegangen, ¿no? Es perfect, ist ins Restaurant gegangen. Y no se dice hat, ¿ok? Ist ins Restaurant gegangen. Y en la imagen nos recuerda el símbolo AB que tenemos que utilizar ist, ¿no? Y no podemos utilizar hat. Y el color del fondo es gris porque utilizamos aquí perfect, ¿no? No utilizamos pretéritum, ¿no? Tenemos estos dos pasados en alemán. Ok, otro ejemplo. Wacht 3 auf. Él se despierta a las 3. Aufwachen aquí es un verbo especial de un grupo especial porque es un verbo separable, ¿no? Aufwachen es el infinitivo, pero en la frase wacht 3 auf, ¿no? El prefijo auf va al final. Por eso tenemos el color del fondo en marrón, ¿no? Este nos recuerda que tenemos un verbo separable. Ok, pero ¿cómo sería el pasado de esta frase? Primero, otra vez nuestra pregunta, sein, haben oder Modalverb. Nein, ¿no? No tenemos un verbo así. Ahora preguntamos, ¿tenemos Bewegung oder Zustandsänderung? ¿No? Claro, tenemos Zustandsänderung, un cambio de estado porque estaba dormido y ahora está despierto porque se despierta. Y por eso otra vez utilizamos perfekt mit sein. Ist 3 aufgewacht. Cuidado un poco con el participio porque es aufgewacht. Así lo hacen los verbos separables. Pero otra vez no se dice hat 3 aufgewacht, ist 3 aufgewacht. Ok. Último ejemplo. Lernt Deutsch. Él aprende alemán. Primera pregunta, sein, haben, Modalverb. Nein, no. Pero ahora preguntamos, ¿es un movimiento, desplazamiento o un cambio de estado? No, ¿no? Tampoco. Entonces respondemos con no. Y ahora tenemos el perfect con el verbo haben, ¿no? Entonces en pasado se dice, hat Deutsch gelernt. Él ha aprendido alemán. O literalmente, él ha alemán aprendido. Ok. Y así podemos aplicar el pasado en alemán. Ok. Aquí este es siempre tu camino para acertar el pasado. Y es interesante porque solamente un 10% de los verbos va a utilizar el pretéritum. Los más importantes son sein, haben y los verbos modales, ¿vale? Con este para un principiante vas muy bien. El perfect con sein es solamente 20%, ¿no? Porque no tantos verbos con desplazamiento y cambio de estado. La mayoría, ¿no?, de los verbos va a ser en pasado con perfect con haben, ¿vale? En un 70%. ¿Ok? Aquí tienes un poco el resumen. Si quieres, no puedes repetir este vídeo para hacer los pasos otra vez para dominar en el futuro el pasado hablado. Ok, este sería todo para hoy. Ojalá que te haya gustado mucho este vídeo, ¿vale? Deja un me gusta aquí para que más personas puedan encontrarlo. Y también suscríbete a mi canal, ¿no? Y también cuéntame un poco en los comentarios cómo va para ti el pasado en alemán y dónde puede ser que tienes todavía problemas y yo puedo responderte ahí. O también me puedes decir dónde tienes problemas en alemán y yo puedo crear otro vídeo sobre este tema. Y se me recuerda mi curso para principiantes aquí y abajo, ¿no? Es en YouTube, es gratuito, entonces te recomiendo mucho que eches un vistazo. Ok, eso es todo para hoy. Vielen Dank und bis bald.